Mabel Méndez. En la intervención número 5 escuchamos al asambleísta Egner Recalde, quien dijo que detrás de cada persona con discapacidad hay historias ¿Me propias de una escuchan? familia que merecen ser escuchadas por todos. En la siguiente Sí, la intervención se escuchamos, prepara la Pues, asambleísta. asambleísta Mabel Méndez. gracias. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, el pasado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. He solicitado la palabra en este punto porque, como todos saben, soy una persona que vive una discapacidad, producto de un ACV que cambió mi vida. Por ese motivo, sé personalmente lo que significa luchar contra un Estado que avanza únicamente cuando hay voluntad política y retrocede cuando la indiferencia vuelve a gobernar. Porque sí es importante recordarlo en este pleno. Los mayores avances para el sector de las personas con discapacidad no fueron casualidad, fueron fruto de un proyecto político que puso al ser humano en el centro. Me refiero al de la Revolución Ciudadana, proyecto político que formo parte con mucho orgullo. Fue ese proyecto que reconoció los derechos que antes no existían. Amplió las pensiones para personas con discapacidad severa, impulsó la inclusión educativa, fortaleció la accesibilidad, creó oportunidades reales de trabajo, garantizó una constitucionalidad sólida, cercana y protectora con el programa Joaquín Gallegos Lara, y convirtió nuestra Constitución de Montecristi en una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos e inclusión. Lamentablemente, en los últimos años, lo que hemos visto es abandono, retroceso, silencio, excusas y recortes. Se debilitó la institucionalidad, se redujo el presupuesto, se precarizaron los servicios y una vez más las familias quedaron solas, cargando con lo que el Estado ya no quiso asumir. Como si eso no fuera suficiente, les recuerdo que este pleno, por decisión de la mayoría, se allanó al veto del presidente Daniel Noboa en una ley fundamental, la ley para garantizar la estabilidad laboral de las personas con discapacidad. Una ley que buscaba proteger a quienes hoy siguen siendo despedidos, excluidos, discriminados y sustituidos por su condición de discapacidad. Una ley necesaria, urgente y profundamente humana. Por este gobierno nos dio la espalda y la mayoría de este pleno también lo hizo. Hoy quiero decirlo con absoluta claridad. Ese veto presidencial dejó en la indefensión a miles de personas con discapacidad que lo único que pedían era estabilidad laboral, trato digno y respeto al derecho a su trabajo. No pedían privilegios, pedían justicia. Y frente a esa realidad resulta preocupante que se pretenda maquillar este abandono con una simple resolución declarativa que no mejora ni cambia la vida de nadie, porque a las personas con discapacidad no nos sirve una declaración sinfónica. Necesitamos un, no necesitamos un papel más en el archivo legislativo. Necesitamos políticas públicas, presupuesto, servicios, empleo, accesibilidad, salud, educación, movilidad y un Estado que cumpla, no que proclame. Por eso hoy lo digo con firmeza. Este sector no necesita discursos, necesita acción, no necesita aplausos, necesita derechos garantizados, no necesita conmemoraciones vacías, necesita un gobierno que actúe y deje de darle espalda. Como mujer con discapacidad, como asambleísta de la SUAY y como parte de un proyecto político que históricamente defendió a los más vulnerables, reafirmo ante el país mi compromiso. Mientras yo esté aquí, este pleno tendrá una voz que no se va a cansar de exigir respeto, estabilidad laboral, inclusión real y políticas públicas que dignifiquen la vida de las personas con discapacidad. Compañeras y compañeros, honrar este día no es simplemente aprobar resoluciones sin efectos. Honrar este día es garantizar los derechos que hoy están siendo vulnerados. Honrar este día es devolverle al Ecuador la visión humanista que nunca debió perderse. Por eso hoy hago un llamado con conciencia, coherencia y valentía política y le planteo al Pleno y a la proponente que le incluya en esta resolución un artículo que disponga la fiscalización a todos los órganos estatales que tengan la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades y demás normativa vigente. He remitido la propuesta del artículo por DTS. Colegas asambleístas, un país que retrocede en derechos es un país que renuncia a su humanidad.
Y nosotros desde este espacio legislativo y desde esta bancada no somos ni seremos cómplices de este retroceso. Estoy aquí y seguiré luchando por las personas con discapacidad, por la justicia social y por un Ecuador que vuelva a poner a las personas primero. Gracias. Fue la intervención de la legisladora Mabel Méndez, dijo que necesitamos políticas públicas y recursos. Se incluye además un artículo que disponga la fiscalización